Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida una semana más a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Hoy nos vamos a acercar a una realidad muchas veces desconocida y silenciada, a pesar de encontrarse pues muy cerca de nosotros, en ocasiones a pocas calles del centro de las ciudades donde vivimos. Y esta realidad son los centros de internamiento de extranjeros, más conocidos por sus siglas CIES. Y para hablar de ello vamos a hacerlo con dos expertas en la materia. Ana Bosch, que es responsable de atención jurídica y CIE de Pueblos Unidos, y Teresa Martínez, que es una de las voluntarias más veteranas de Pueblos Unidos en las visitas que realizan a personas internadas en los CIES. Bienvenidas, Ana, Teresa, y les voy a explicar un poco quiénes son, aunque seguro que muchos de ustedes las conocen. Teresa Martínez es enfermera y religiosa, pertenece a la congregación de las adoratrices de la sangre de Cristo, ha vivido 20 años en Bolivia y cuando regresó a España estuvo trabajando en un centro de atención integral a drogodependientes en Parla y desde el 2010 comenzó a realizar visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, donde sigue realizando voluntariado con Pueblos Unidos, que como ustedes saben, se constituye en el año 2003 como consecuencia del trabajo que varias parroquias de la Compañía de Jesús llevaban realizando desde finales de la década de los 90 en respuesta a la realidad cambiante de la sociedad española ante la llegada pues, de nuevos vecinos de origen inmigrante. Y desde entonces la Fundación pues, tiene como objetivo intentar contribuir a la construcción de una sociedad pues, más justa, más integrada, más plural, más cohesionada, con la aportación no solo de personas españolas, sino de los migrantes de distintos orígenes. Esto en cuanto a Teresa. En cuanto a Ana, que también es una vieja conocida en Entre Culturas, es abogada de extranjería, cuenta con un máster de cooperación internacional al desarrollo y desde el 2017 también trabaja en Pueblos Unidos, desempeñando pues funciones muy distintas, ¿no? Desde la asesoría jurídica a personas migrantes en relación a los trámites que tienen que hacer en extranjería y asilo, a coordinar el programa de visitas al centro de internamiento y, en fin, es una activista a pie de calle. Así que bienvenidas, Ana y Teresa. Y lo primero de todo, Ana, voy a empezar contigo. ¿Qué es un CIE y qué ocurre dentro de sus paredes? Bueno, muchísimas gracias, Julia de Entre Culturas, por invitarnos. Un CIE, como bien has dicho, un centro de internamiento de extranjeros. Son centros públicos donde se puede privar de libertad a personas extranjeras para facilitar su expulsión a sus países de origen. Es decir, son personas que no tienen su documentación o no tienen un permiso de residencia en vigor o lo han perdido. Pueden estar en estos centros por un máximo de 60 días y son centros que están gestionados por la Policía Nacional porque dependen del Ministerio del Interior. Dentro de estos muros, ¿no? Dentro de los centros de internamiento de extranjeros que nos encontramos, pues nos encontramos a padres y madres de familia, nos encontramos a trabajadoras del hogar, a personas que llevan 15 años en España pero que no han podido regularizar su situación, o personas que por su situación de exclusión social han podido perder incluso, ¿no? esta autorización de residencia. Y dentro pasan muchas cosas. Por desgracia somos testigos de muchas vulneraciones de derechos que no siempre son fáciles de hacer visibles, ¿no? Porque son centros muy opacos y que la información es de muy difícil acceso, no suele ser pública. Teresa, ¿en qué condiciones están estas personas y en qué consiste ese trabajo de acompañamiento que realizáis? ¿De qué maneras les podéis ayudar? Los CIES son, como ya ha dicho Ana, son lugares opacos, son lugares de sufrimiento, son lugares de tortura psíquica e incluso a veces física. O sea,
Hay cuando la persona entra a un CIE es que parece que pierde todos sus derechos. No les dicen cuánto tiempo van a estar, no les informan. Como ha dicho, algunos se han dado casos que están hasta 58 días. El tiempo máximo que se puede estar en el CIE son 60 días. Hay personas que saben que las tienen que poner en libertad porque carecen de documentación, pero las tienen ahí. O sea, es un sufrimiento inútil. Y hay otras que también saben que las van a expulsar, pero las tienen, y ha habido bastantes casos, las tienen hasta 58 días para después expulsarlas. Después, los derechos ahí, pues parece que se pierden los derechos de las personas. El hacinamiento, la falta de libertad dentro del CIE y la inactividad que tienen, pues es un creciente caldo de cultivo para las peleas, a veces disputas. Si hablamos de referente a la sanidad, pues también es muy deficiente. Ahí hay personas que tienen problemas psíquicos y no les siguen el tratamiento. Hay personas que han estado con la droga y tampoco les dan ninguna medicación. Entonces, el mero hecho ya de estar ahí encerrados, pues genera mucha tensión, y más luego con los problemas que puedan tener. Después, ¿en qué consiste el trabajo de acompañamiento? Bueno, pues el lema de Pueblos Unidos es acompañar, servir y defender. Y es lo que intentamos hacer en nuestras visitas. Y aunque es cierto que sentimos mucha frustración y mucha impotencia, porque te ves tan limitada que no podemos hacer prácticamente nada, pero bueno, tenemos la esperanza y creemos que es posible un mundo más solidario, un mundo más justo, y se van viendo, aunque muy, muy pequeñitos, se van viendo signos de esperanza. Las repercusiones de algunas iniciativas, la presentación de diversos informes sobre los CIEs, la vigilia que celebramos anualmente a finales de septiembre, la denuncia de irregularidades que estamos viendo y que nos cuentan los internos, pues bueno, es una forma de que esto salga a la luz. Y aunque a veces ya, como digo, parece que nuestro trabajo como que a veces te desanimas, pero todo esto son signos de esperanza que, bueno, nos animan, y poco a poco pues se va haciendo visibles esta situación y esta opacidad que hay en los CIEs. Luego también, aparte de los acompañamiento a los internos, que ellos pues suben con ilusión, porque están a veces como esperando la visita, es una forma también de estar un rato hablando con ellos. Pues también estamos en contacto con las familias, hablamos con las familias. Muchas familias están fuera de Madrid, la mayoría, entonces no pueden visitarles con la frecuencia que les gustaría. Entonces es también un poco, nos ponemos en contacto con la familia, hablamos, y es lo que intentamos hacer. Precisamente, Ana, Teresa acaba de poner el dedo en una de las llagas, que son las condiciones de vida en la salud mental. Se acaba de referir a eso. Eso está muy presente en el último informe que habéis publicado. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Bueno, pues en este punto concreto. Sí, justo el informe de este año, porque bueno, desde el trabajo que se hace desde el Servicio Jesuita Migrantes, tenemos la oportunidad de visitar 4 de los 7 centros que hay de internamiento que hay en España, ¿no? Visitamos el CIE de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Algeciras. Entonces hemos intentado, bueno, pues observar, ¿no?, más de cerca quizás la repercusión que tiene estar internado en un centro para las personas, y hemos visto como que afecta gravemente tanto a la salud física como mental de quienes están dentro. Muchas veces porque es el primer contacto, ¿no?, la primera vez que se encuentran en una situación de estas características, en un sistema que se parece mucho al carcelario, ¿no? De hecho, uno de los datos que más nos ha impactado este año es conocer cómo se ha activado el protocolo de prevención de suicidios hasta en 51 ocasiones.
Eso significa que a lo mejor es un dato que nos puede resultar difícil, ¿no?, poner en perspectiva, pero significa que 4 veces al mes, es decir, 1 vez a la semana, en algún centro de internamiento de extranjeros de España se ha activado este protocolo antisuicidio porque alguna persona ha mostrado algún signo o algún síntoma, ¿no?, de querer autolesionarse. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Sevilla que se publicará también recientemente, en el que dice que el 20% de las personas a las que se le ha entrevistado manifiestan haber intentado hacerse daño durante su estancia en el CIE. De hecho, este año, en 2022, el año pasado, hemos tenido conocimiento del fallecimiento de una persona como consecuencia del suicidio en el centro de internamiento de Madrid. Entonces, como ha dicho Teresa, nosotros lo que hacemos es visitar a la gente que está dentro interna. Entonces, en estas visitas somos testigos de cómo afecta, ¿no?, el internamiento. De hecho, si visitamos a una persona durante el tiempo máximo que pueden estar dentro, vemos cómo se va deteriorando a medida que va pasando el tiempo allí dentro, ¿no? No solo en el ánimo o en el estado de ansiedad que puede presentar, sino físicamente, ¿no? Cómo suelen bajar de peso, cómo suele notarse en la cara, ¿no?, en los ojos cansados, nos lo transmiten ellos mismos también, ¿no?, el cómo les va afectando. Al final, pues la falta de actividades, las condiciones de habitabilidad. Las personas que están dentro ven cómo su proyecto migratorio se rompe de un golpe. Y entonces, para muchos de ellos es como la gota que colma el vaso y no todos pueden superarlo, ¿no?, de la misma manera. También quería preguntar, Teresa, ¿cuál es tu motivación personal para seguir haciendo este tipo de voluntariado que entiendo que es muy duro y al que llevas dedicando tantos y tantos años? Vamos, como ya has dicho antes, yo soy religiosa y el carisma nuestro pues es el carisma de la sangre, somos adoratrices de la sangre de Cristo. Es una espiritualidad que está enraizada en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la sangre es vida. Entonces estamos llamadas a ir allí donde no se respeta la vida en todas sus dimensiones, donde se están pisoteando los derechos humanos, donde las personas, y concretamente en el CIE es un lugar de esos, allí la dignidad de la persona no cuenta para nada. O sea, se la trata como, son números, son un número. Entonces, esa es la llamada que me siento para ir allí al CIE y para ir y un poco de la denuncia. Y ahí donde hay situaciones donde se violan los derechos humanos, donde no se respeta la vida de las personas, pues tenemos como esa llamada de ir ahí para apoyarles, para la cercanía de la misericordia que tanto nos dice el Evangelio. Es lo que hizo Jesús, de esa opción por los más débiles, como decíamos en los documentos de Puebla, la opción preferencial por los pobres. Y esto es otra pobreza, a lo mejor no tanto pobreza material, que también, pero es una pobreza que pierden sus derechos como personas y no hay derecho que en el siglo XXI y en un país que nos decimos que tenemos democracia y que tratemos así a los inmigrantes. Yo ahora últimamente, cuando ha pasado esto de estas personas, estos 5 que han ido ¿por qué? Por curiosidad, excursión, a visitar los restos del Titanic y han tenido ese accidente. ¿Y cuántos países se han volcado para ayudarles, para rescatarles? Y vienen las pateras. ¿Cuánta gente? El Papa está gritando, pero no le hacemos caso. Se están ahogando, están dejando sus vidas en el Mediterráneo. Esto en el siglo XXI, en países que nos decimos civilizados. En la Europa hemos perdido los valores, estamos perdiendo todo. Entonces, esto también es un atropello contra la dignidad, contra la sangre de Jesús que está derramada en cada uno de nosotros, sobre todo en estas personas. Cuando estás con ellos, cuando estás con estos migrantes dentro, ¿qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Qué te dicen? ¿Qué piden? Pues no te piden mucho. Ellos, yo lo primero que les digo, yo no soy abogada, porque piensan, ellos tienen su esperanza. Es que
es muy difícil entender lo que sienten. Porque mira, a veces estás allí sentada y pasan africanos altos que han llegado en pateras y te miran con una cara, y yo digo, Dios mío, no entienden nada, ¿qué pensarán? Han venido a este país, se lo presentan como lo mejor, como el paraíso, y se encuentran ahí encerrados, que luego es otro problema, el de los idiomas, ¿eh? Y ahí están. Pues entonces no te creas que piden, pues piden que quieren salir de ahí. Es lo que te dicen. Y es que hay que pensar, hay personas que ya han estado en prisión y cuando salen de prisión las llevan ahí para expulsarles. Si han cometido un delito o lo que sea, pero ellos ya han cumplido no tiene sentido, bueno, pues de prisión los llevan al CIE para expulsarles. Vale. Otros están pues porque no han podido hacer sus trámites, a veces porque no han tenido trabajo. O sea, si no tienen trabajos, si no tienen contrato de trabajo, no pueden. Entonces van tiempos y tiempos por eso, porque no han podido regularizar su situación. Y están ahí metidos en el CIE, no porque hayan cometido ningún delito. Y eso, ¿te imaginas que de la noche a la mañana les llevan ahí sin decirles nada? Dejan a sus hijos, a sus mujeres, su trabajo, algunos que lo tienen, y tampoco les explican. Otra de las cosas también que les tienen que avisar del vuelo cuando les van a expulsar, con 48 horas antes les tienen que comunicar que va a salir su vuelo, que van a ser expulsados, también para que se pongan en contacto con sus familiares de su país de origen, o donde les van a expulsar. Y eso tampoco se cumple muchas veces, ¿eh? O sea, que ahí el atropello de los derechos humanos. Entonces la gente, pues no es que te pida, a veces pues si fuman alguna cajetilla de tabaco les podemos llevar, a veces nos han pedido ropa porque tienen frío, están con lo puesto. Por otro lado, Cruz Roja, que tiene acceso al CIE y están cobrando un dinero, pues ellos tienen obligación de darle la ropa que necesitan, y a veces a los de Cruz Roja, no, se la pidan a las ONG, se lo piden a Pueblos Unidos. Hemos llevado también, muchas veces teníamos un ropero ahí en las casitas y les hemos llevado también ropa porque tienen frío. Ana, ¿por qué aboga el Servicio Jesuita a Migrantes? Bueno, pues nosotros en primer lugar lo que pedimos es la desaparición de estos centros, ¿no? Porque por el sufrimiento que provocan, porque entendemos que son contrarios a los derechos humanos. Mientras que existan, indudablemente continuaremos trabajando para intentar que las personas que al final tienen que pasar por alguno de estos centros estén en las mejores condiciones posibles y puedan tener todas las garantías para ejercer sus derechos, ¿no? Pero indudablemente no consideramos que la expulsión y, por supuesto, no la privación de libertad es una respuesta que tiene que dar la Administración a una situación de irregularidad administrativa, ¿no? Como dice Teresa, las personas que están dentro no están allí por cometer un delito, es simplemente por una falta administrativa. Entonces, vemos cómo es una manera que tiene pues los poderes públicos de dar la espalda a una realidad que tiene delante de sí, ¿no? Y que al final no se responde con la humanidad y con la garantía de derechos que a lo mejor tiene o debería de tener nuestro Estado, ¿no? Y la Unión Europea. Entonces, bueno, desde el Servicio Jesuita Migrante siempre vamos a abogar por la acogida y por la integración de todas las personas que deciden venir aquí a buscar nuevas oportunidades, y de reconocer y respetar, por supuesto, y por encima de todo, su dignidad, ¿no? Apostando por recursos y herramientas que lo que generen sea convivencia, no exclusión. Teresa, y cuando por fin salen, después de esos 58 días, ¿reciben algún tipo de ayuda, de apoyo por parte de Pueblos Unidos? Hay algunos que, bueno, varios sí les asesoran a nivel jurídico. Tenemos contacto con algunos de ellos, incluso algunos que se han ido a sus países, y estamos en contacto con la familia. Hay un señor muy interesante que está en Salamanca, él es argentino y lleva aquí muchos años en España. Su mujer también es argentina, tiene sus papeles, tiene toda la nacionalidad. Pues este señor lo conocí allí en el CIE en el tiempo de la pandemia. Y
Él ha estado casi a los 50 y tantos días ahí, ¿eh? Un señor con 72, 73 años. Y lo han tenido ahí. Y al principio estaba claro, es normal, ahí vamos personas que no nos conocen, por más que digamos, pues que somos de Pueblos Unidos, que es la congregación de los jesuitas, y bueno, te da. Pero estaba como, de hecho no me quiso dar su número de teléfono, me dio el de su mujer, pero luego ya después sí, y hemos hecho mucha amistad y estamos en contacto aún con la mujer, con él, nos llamamos porque lo pusieron en libertad. Pero ahí lo tuvieron, pues yo ya te digo, y estuvo con el COVID también lo pasaron fatal, porque los aislaron y no tenían comunicación con nadie. Y ahora, bueno, como una mejora, se les da el móvil, de 4 a 8 de la tarde les dejan el móvil y pueden usar el móvil, pero hubo un tiempo que para hablar con que sus ni familias, eso. me Sí, imagino, sí, claro. sí. O sea, es un lugar, como ya decimos, de tortura y un lugar opaco. Y yo no tengo nada contra los policías porque hay de todo y los hay de verdad que cumplen con su trabajo y muy respetuosos, pero hay policías que dejan mucho que desear, que les provocan, les incita también para ellos, como os decíamos antes, estar ahí encerrados tanto tiempo, eso te genera una tensión sin saber qué van a hacer con tu vida, teniendo que han dejado a sus hijos pequeños, que han dejado a su mujer, que el trabajo, aunque sea en negro, pero algo tenían, lo han tenido que dejar todo. Pues imaginaros, y además la inactividad que tienen. Pues esa es la realidad, y hay policías, y bueno, y es muy triste, esto no lo cuentan los internos. Hay cámaras, pero hay zonas en el CIE que no hay cámaras, y ahí los llevan para golpearlos. Y hemos visto físicamente heridas de los golpes. Y otro de los problemas que nosotros insistimos mucho, que pidan su informe médico. Una vez yo a un policía, es que tiene derecho a que le entreguéis el informe médico. Es que lo tiene que tener el médico porque el informe médico del hospital, lo que decía, pues la habían llevado al hospital porque la habían golpeado y lo que decía el informe médico era que le tenían que hacer las curas. Bueno, y si tiene que tener el médico el informe, sacar una copia y dárselas al paciente. Si le ponen en libertad se quedan sin su... Eso también... Hay cosas que si empezamos no terminamos, de verdad. Pero además, ya te digo, yo estoy desde el principio y he visto de todo. Cosas que son inexplicables. En una ocasión, a un señor de África, no me acuerdo ahora qué país, le querían mandar a un país. Estaba indocumentado y le daban una documentación. Un cónsul se prestó a darte documentación que no era no le mandaban a su país. Y ahí estaba una abogada en Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo, que ahí se movilizó mucho y al final pudimos detener esta expulsión. Y entonces Cristina, hablando con el cónsul, pues le dijo que por qué. Y el cónsul la dijo, dices que por el acento podía ser tanto de un país como del otro, porque como en África están las fronteras tan mal señalizadas, sí. Pues igual por el acento, le mandaban al país que les parecía que no era el suyo. Entonces, esas son cosas que hemos vivido. Y ha mejorado un poquito, pero... Y entonces, aunque sintamos frustración y parece que no hacemos nada, pero al menos pues estas cosas y un poquitín se cuidan. Y al menos esto que salga a la luz, aunque también tristemente a mucha gente no le interesa. Nos han metido que vienen a quitarnos el trabajo, que vienen... Y no es verdad. Bueno, que España ha emigrado mucho, ¿eh? Y en América Latina hay muchos españoles. Pero muchísimos españoles. En Argentina y en muchos países. No, en toda América Latina. Y han hecho sus buenos negocios. Sí, bueno. fue un continente de acogida para los españoles después de la Guerra Civil. Eso es así. Ana, tienes que librar muchas batallas contra las autoridades? Sí que nos encontramos con muchas batallas y difíciles, porque uno de los retos que tenemos es como demostrar también lo que pasa dentro, ¿no?
cuando al final vemos situaciones como las que ha descrito Teresa, claro, tenemos muy poco margen de actuación, eso es lo primero, porque las personas pueden estar un máximo de 60 días dentro, pero normalmente están menos tiempo. Suelen estar alrededor de una media de 30 días. Entonces, claro, desde que identificamos una situación que puede ser, ¿no?, vulnerable para la persona o que se le han vulnerado los derechos, tenemos muy poco margen para conseguir las pruebas necesarias y poder llevarlas a lo mejor a los tribunales, si son los competentes. Claro, después los plazos que tienen la tramitación, ¿no?, de los tribunales no son los plazos que se juegan en CIE, que muchas veces esto lo tenemos que explicar también a los propios jueces y a los propios abogados, que tenemos que ir a contrarreloj, porque la maquinaria de expulsión no para. Por mucho que se alce la voz, ¿no?, ante situaciones muy vulnerables. Hemos visto como decía Teresa, una persona argentina que tenía que su mujer española y que llevaba aquí años. Hemos visto a hombres que han nacido sus hijos, sus bebés, de nacionalidad española, mientras que ellos estaban internados en el CIE y al final no ha dado tiempo a documentarlos como tales y han sido expulsados a sus países. Entonces son muchas cosas que vemos que nos cuesta mucho demostrar cuando también a lo mejor se produce algún tipo de agresión dentro del CIE. Uno de nuestros mayores retos es demostrar que eso ha sucedido y es una de nuestras mayores denuncias, ¿no? No decimos sin duda que todas las personas que están gestionando el CIE provocan lesiones a las personas que están detenidas, pero sí han sucedido. Indudablemente lo único que queremos es que se investigue, igual que se pudiera investigar fuera de estos centros, pero no puede suceder que, como un artículo, ¿no?, de una profesora también de Derecho bastante experta en la materia, que el derecho se queda a las puertas de los CIE, porque parece que dentro todo vale. Y entonces es uno de los mayores retos que tenemos, el sacar a la luz todo lo que pasa y el garantizar que dentro de esos centros también se protegen los derechos de las personas que están detenidas. Bueno, muchas gracias, Ana, Teresa, por venir a contarnos con tanto detalle y rigor la realidad de los CIEs, que yo creo que desafortunadamente no es tan conocida y que hace falta que la sociedad tome conciencia y se sensibilice, porque estamos hablando de derechos humanos, de derechos de las personas, y eso nos concierne a todos. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Hasta la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.